Y precisamente sobre este ataque, que todo indica que es un ataque terrorista en Nueva Orleans, se ajustó a 14 el número de muertos luego de de esta embestida furiosa de un sujeto en una camioneta durante las celebraciones de Año Nuevo en la Bourbon Street. El FBI investiga esto como terrorismo y considera que el conductor actuó solo e inspirado por él, dice el FBI. Mencionar que fue identificado como Shamsuddin Jabbar, 42 años, ciudadano estadounidense, era agente inmobiliario en Texas, pasó 10 años en el ejército y portaba una bandera del Estado Islámico. Hay 2 mexicanos lesionados, aunque son reportados como estables allá en Nueva Orleans. También agentes del FBI indicaron que no encontraron evidencia que vincule a estos ataques en Nueva Orleans y Las Vegas. Hay que recordar que en Las Vegas estalló una camioneta Tesla afuera del hotel de Donald Trump. Dicen las autoridades que hasta este momento no hay indicios de que estén conectados y que son hechos aislados. You know, there's also an FBI investigation in Las Vegas. We are following up on all potential leads and not ruling everything out. However, at this point, there is no definitive link between the attack here in New Orleans and the one in Las Vegas. Desde 1970, hace prácticamente 50 años, 55 han ocurrido al menos 3.146 ataques terroristas en suelo de los Estados Unidos. Estamos hablando de la época de lo más álgido de la Guerra Fría. Uno de los atentados terroristas más letales en Estados Unidos fue en 1995. 2 personas de extrema derecha explotaron un camión bomba en Oklahoma City y asesinaron a 168 personas. Eso fue en un edificio de gobierno, incluso en Oklahoma City. En el 11S o el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, al derrumbarse las Torres Gemelas, el conteo de muertes fue más de 2,000 en aquella zona. Hablemos con Stephanie Aro. Ella es internacionalista, especialista en geopolítica, una mujer muy activa y muy reconocida sobre sus análisis internacionales. Stephanie, ¿cómo te va? Muy buena noche y feliz año. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te mando un abrazo y te mando mis mejores deseos para ti y para tu auditorio en este 2025. Igualmente para ti, Stephanie, gracias. Bueno, ¿qué podemos esperar o qué podemos leer en este momento de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, tanto en Las Vegas como en Nueva Orleans? Fíjate que yo lo he estado hilando un tanto con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso de alguna manera nos trajo de regreso a una guerra de culturas, como la que hablaba Huntington en los 90. Ajá. Y bueno, ahora estamos otra vez de regreso en otra guerra de culturas, ahora entre Occidente y lo que es el mundo islámico. Y como tú bien lo decías, ¿no? Hablabas del atentado en contra de las Torres Gemelas, y pues no hay que olvidar que la cruzada de George W. Bush fue contra el terrorismo. Y Sí. bueno, regresa ya el 20 de enero Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, es un republicano, y si tú te das cuenta, el eje central de su campaña y de lo que ha dicho ya como presidente electo es la seguridad. Entonces, estamos en la penumbra de otra cruzada, de otra guerra cultural, porque también estamos en medio de pues un nuevo orden mundial. Ahora, llama la atención que esta persona que cometió el atentado terrorista en Nueva Orleans, pues obviamente profesaba la religión musulmana, lo hizo por la fe, y eso nos recuerda a lo que vivimos en el 2015 con el Estado Islámico, donde los blancos ya no eran políticos, era cualquier persona, cualquier civil, y eso generaba terror entre la sociedad porque podía ser cualquier persona. Y estos 2 hechos, tanto el de Nueva Orleans como el de Las Vegas, creo yo, no sé tú qué opinas, puede ser el pretexto perfecto que le faltaba a Trump para radicalizarse todavía más y que toda esa base social que tiene de electores en Estados Unidos, pues lo apoyen y lo sigan, ¿no?
Sí, así es. No hay que olvidar que uno de los efectos de la primera presidencia de Donald Trump fue acentuar esa división social de manera interna. Y bueno, sí tiene razón Donald Trump en hablar del narcoterrorismo que estamos viviendo en México, porque no hay otra manera de describirlo, pero también tiene que hablar del terrorismo doméstico que está experimentando. Entonces, claramente la inestabilidad social interna de Estados Unidos no es un factor al que estemos acostumbrados, y de alguna manera parece que la historia de Estados Unidos desde hace mucho tiempo se está pareciendo a la de México. Creo que desde hace mucho tiempo ahora somos nosotros los que podemos darles consejos a los estadounidenses, porque ya vivimos el capítulo de la historia al que ellos parece que están a punto de entrar. ¿Cómo explicar que son propios ciudadanos estadounidenses quienes han cometido estos actos contra su país, contra su gente, aunque profesen otras religiones y tengan otra ideología? Es que está pasando justamente lo mismo que en Francia. En Francia, el Estado Islámico reclutó a jóvenes de la generación millennial que no habían sido asimilados por la sociedad, que no se sentían franceses, se sentían islámicos antes que otra cosa y habían sufrido rechazo. Es bastante probable que lo mismo esté ocurriendo en Estados Unidos, que son pues extranjeros de segunda, tercera generación que no han sido asimilados y que tampoco se han sentido acogidos en Estados Unidos. Y es que tampoco hay que olvidar que la pandemia nos dejó ver que hay muchos que no han conocido el sueño americano. Stephanie Genaro, ¿qué podemos esperar nosotros como México? Porque todo lo que ocurre en Estados Unidos, en muchos ámbitos, el coletazo nos llega a nosotros, ya sea en temas sanitarios, en temas de seguridad, en temas económicos. ¿Esto crees que de alguna forma le impacte a México al radicalizar Trump su postura de seguridad y ver tal vez a la frontera mexicana como una vía de entrada de terroristas? Definitivamente sí, y justo a eso iba yo a llegar, porque en el 2015 sí se llegaron a detectar miembros del Estado Islámico que habían entrado a través de la frontera mexicana, pero más allá de lo que nos pueda pasar con respecto a Estados Unidos, yo creo que es momento de levantar la baja autoestima nacional que tiene México, de darnos cuenta lo importantes que somos para el mundo y de proteger más nuestras fronteras, no por Estados Unidos, sino por nosotros mismos. ¿Ves que eso esté ocurriendo ya en México? Pues de alguna manera no, seguimos en un modo reactivo a lo que pase en Estados Unidos, y el mayor ejemplo es pues lo mucho que hay que hacer todavía para hacer que nuestra frontera sur sea impenetrable. Llevamos años intentando lograrlo, aún nos falta mucho camino, y también hay que decirlo, hay bandas delictivas que extorsionan a los mismos migrantes. Entonces, claramente, pues vienen tiempos difíciles para la relación bilateral, pero también para el mundo, porque la seguridad está a punto de cambiar las relaciones internacionales. Y te doy un ejemplo, después de que pasó el atentado a las Torres Gemelas, pues aparecieron todos esos controles en los aeropuertos. Ya no viajamos de la misma manera, y estoy segura que algo más va a cambiar después de que Donald Trump regrese a la presidencia. Pues habremos de estar muy atentos y lo comentaremos contigo, Stephanie Genaro. Gracias. Gracias nuevamente y te mando un abrazo y te deseo todo lo mejor en este 2025. Gracias a ti, Alejandro. Que tengas buena noche. Igualmente, buena noche.